A lo largo de la historia, se han compartido numerosas narraciones con el objetivo de explicar el funcionamiento del mundo y, aún más crucial, el porqué de su estado actual. Entre estas historias, destacan notablemente la de la Torre de Babel, la cual busca dar sentido a la diversidad lingüística de la humanidad. Según se sugiere, la existencia de diferentes idiomas podría tener su origen en este emblemático episodio. ¿Existió realmente tal construcción? Y, de ser así, ¿quién estuvo detrás de su creación? Si esta historia bíblica te es desconocida o si sientes curiosidad por profundizar en ella, te invitamos a continuar con nosotros hasta el final de este relato. En este estudio bíblico te revelaremos todo lo que necesitas saber sobre la Torre de Babel. Antes de adentrarnos en este relato, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Phut y Canaán. En la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 y siguientes, se nos ofrece una mirada más detallada sobre uno de los descendientes de Cus. Según las Escrituras, Cus fue el padre de Nimrod, quien se distinguió por convertirse en el primer líder prominente en la tierra. Nimrod era conocido por su gran habilidad como cazador, lo cual le ganó gran reputación, al punto de que se decía de él, como Nimrod, un poderoso cazador ante Jehová. El inicio de su reino incluyó a Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Desde Sinar se expandió hacia Asiria, donde fundó ciudades como Nínive, Rehobot, Cala y Resén, la gran ciudad ubicada entre Nínive y Cala. Este pasaje nos revela que la primera gran civilización surgió de los descendientes de Cam, destacándose entre ellos Nimrod, cuyo nombre se interpreta como rebelde. Nimrod aspiraba a ser el líder de un gran imperio y trabajó hacia ese objetivo no solo mediante sus habilidades de caza, sino también captando el apoyo de la gente. Fundó importantes ciudades en la tierra de Sinar y extendió su dominio a Asiria con el ambicioso plan de gobernar un gran imperio. Su rol en el establecimiento de estas ciudades sugiere que también estuvo involucrado en los esfuerzos por unificar a la humanidad bajo una sola nación, culminando en la construcción de la famosa Torre de Babel. El libro de Génesis, capítulo 11, nos cuenta que en aquel tiempo la humanidad compartía un solo idioma y unas mismas palabras. Al migrar hacia el este, encontraron una llanura en Sinar y decidieron establecerse allí. Se propusieron construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y observó que, siendo un solo pueblo con un solo idioma, nada les impediría llevar a cabo sus planes. Por ello, decidió confundir sus lenguas, haciendo imposible que se entendieran entre sí, dispersándolos por toda la tierra. Por consiguiente, Jehová dispersó a la humanidad desde ese punto a través de toda la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. A este lugar se le nombró Babel, pues fue allí donde el Señor confundió el idioma de todos los habitantes del planeta, dispersándolos sobre la faz de toda la tierra. Después de este suceso, cuando la población comenzó a crecer, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, situada entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como la actual nación de Irak. En la tierra de Sinar, Nimrod, el primer líder de estas regiones, construyó importantes ciudades, lo que lleva a muchos a creer que él promovió la construcción de la Torre de Babel. Según las Escrituras, en aquel tiempo, toda la tierra hablaba un mismo idioma y compartía las mismas palabras. Aunque no se especifica cuál era ese idioma original, lo cierto es que la Biblia afirma la existencia de un lenguaje unificado en el principio de la humanidad. La ciencia moderna, a través del estudio de lenguas antiguas, corrobora la teoría de un origen lingüístico común. Por ejemplo, idiomas contemporáneos como el español, inglés, galés, francés e italiano comparten raíces en 3 lenguas ancestrales: el sánscrito de la India, el latín y el griego. El latín, aunque ya no se utiliza cotidianamente salvo en contextos específicos como la medicina, jurisprudencia o ciertos rituales de la Iglesia Católica, sirve de base lingüística a estas lenguas. Además, la comparación ortográfica entre ciertas lenguas antiguas revela similitudes que sugieren una fuente lingüística común. Por ejemplo, el fenicio, un idioma semítico hablado en Lidia y Siria, a través de su sistema de escritura, se establece como antecedente del alfabeto hebreo, griego, árabe y del abecedario latino y español. Este análisis subraya cómo todas las lenguas modernas, de alguna manera, parecen originarse de una fuente antigua compartida.
A pesar de los esfuerzos por identificar el primer idioma hablado o determinar cuál era el lenguaje de la época de Babel, esta tarea se complica por la naturaleza dinámica de los idiomas, que evolucionan en su escritura y pronunciación a lo largo del tiempo. Algunas palabras o caracteres caen en desuso y se van transformando gradualmente. Un claro ejemplo de esta evolución lingüística es el idioma griego, que ha transitado por varias etapas, desde el jónico, dórico, eólico, clásico, hasta el koiné, que fue el dialecto utilizado para escribir el Nuevo Testamento, evolucionando finalmente hacia el griego moderno. El relato bíblico nos recuerda que, después de multiplicarse, los hombres se desplazaron hacia el oriente y se asentaron en una llanura en la tierra de Sinar, situada entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Fue aquí donde Nimrod, el primer gobernador de estas tierras, edificó importantes ciudades, lo que lleva a muchos a creer que fue el impulsor de la construcción de la Torre de Babel. Nimrod, descrito en la Biblia como el primer líder destacado tras el diluvio, es un personaje envuelto en el misterio, conocido por diferentes nombres en distintas culturas, aunque sin una correlación totalmente fiable entre ellos. El historiador Flavio Josefo ofrece una perspectiva intrigante sobre Nimrod, describiéndolo como un tirano que deseaba que los hombres dependieran de su poder en lugar de temer a Dios. Según Josefo, Nimrod construyó la Torre de Babel tanto como un acto de venganza como para subyugar a Dios por la destrucción causada por el diluvio a sus antepasados. Esta visión de Nimrod y su proyecto de la torre encontró eco entre los hombres de su tiempo, quienes se sumaron entusiastamente a su construcción. Continuando con el análisis del relato bíblico, los constructores decidieron utilizar ladrillos cocidos al fuego, empleando el barro disponible en la abundante llanura de Sinar, una zona rica en ríos pero escasa en piedra. Esta elección simboliza un enfoque profundamente humano en la construcción, dado que, según las Escrituras, el hombre fue creado del barro de la tierra. A su vez, la piedra ha sido tradicionalmente asociada con construcciones de carácter eterno y sagrado, destacando la figura de Cristo como la roca fundamental. En este caso, el uso de ladrillos y asfalto, además de ofrecer una solución práctica para la unión y la impermeabilización, refleja una intención de crear algo duradero con medios humanos, distanciándose de los materiales más nobles y perdurables. De acuerdo con la arqueología, los primeros ladrillos se fabricaban a partir de una mezcla de arcilla, lodo y paja, moldeados y posteriormente secados al sol o cocidos en fuego, tal como se describe en las Sagradas Escrituras. Esta innovación técnica permitió a los antiguos habitantes de Mesopotamia, cuna de la civilización humana, construir ciudades y monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días, con vestigios hallados en la actual Irak que testimonian su antigua grandeza. El relato bíblico prosigue narrando el deseo de construir una ciudad y una torre cuya cúspide alcanzase el cielo, motivados por la aspiración de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Este proyecto revela un profundo sentido de arrogancia humana, con la Torre de Babel representando un acto de desafío contra la autoridad divina. Nimrod, tal como se ha mencionado antes, aparentemente lideró este empeño, promoviendo la construcción de la ciudad de Babel y su torre como el núcleo de un imperio mundial en oposición a Dios. Esta ambición de Nimrod de crear un reino terrenal que desafiase los designios divinos simboliza un momento crucial en la historia de la humanidad, marcado por el intento de unificar a la población bajo un solo mando y propósito, alejándose de la voluntad divina. Para materializar su visión, Nimrod reconoció la necesidad de dos elementos clave. En primer lugar, buscaba crear un centro unificador, una capital que sirviera no solo como sede administrativa, sino también como un punto de encuentro. Esta capital, la ciudad que construyó, cumpliría la función de cuartel general, un lugar donde las personas podrían congregarse y unirse bajo un propósito común. En segundo lugar, aspiraba a establecer un centro con un fuerte poder de atracción, no solo desde un punto de vista geográfico, sino también en un sentido psicológico. Para lograr esto, era imprescindible la construcción de un monumento que simbolizara una motivación compartida por todos, un punto de referencia que uniera a los pueblos más allá de sus diferencias. A lo largo de la historia, se han levantado estructuras y espacios de reunión con el propósito de unificar los ideales e intereses de diferentes comunidades. En la era de Nimrod, la Torre de Babel estaba destinada a cumplir con este rol, funcionando como un centro alrededor del cual se podían agrupar las personas. Las expresiones «edifiquemos una ciudad» y «hagámonos un nombre» reflejan una clara intención de desafío y oposición a la autoridad divina, marcando un acto de rebelión.
Además, estas palabras destilan una ambición desmedida, evidenciando el deseo de alcanzar una grandeza y un reconocimiento que trascendiera las generaciones, una búsqueda de inmortalidad y poder que desafiaba los límites impuestos por lo divino. El proyecto de la Torre de Babel desde sus inicios estuvo marcado por una fallida premisa, siendo una iniciativa puramente humana con el objetivo de engrandecer al hombre hasta hacerlo independiente de su creador. Esta ambición reflejó una profunda actitud de desafío y rebelión contra Dios, quien había instruido a la humanidad a dispersarse y poblar la tierra. En lugar de obedecer, los hombres decidieron buscar la fama para evitar ser dispersados, anhelando una grandeza que les hiciera sobresalir. Este deseo de unión y de destacar colectivamente los llevó a emprender la construcción de una ciudad y una torre que alcanzara el cielo, con la esperanza de forjar una reputación que testimoniara su poder y autosuficiencia. Esta decisión revela una arrogancia creciente, una creencia errónea de no necesitar depender de Dios, optando en su lugar por forjar su propio destino. A través de sus monumentos y obras, pretendían demostrar su capacidad de lograr grandes hazañas sin la intervención divina, excluyendo a Dios de sus planes. Los habitantes de la llanura de Sinar, en su empeño por exaltarse a sí mismos, ilustran un afán por alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos, persiguiendo gloria, fama y poder con miras terrenales. La construcción en cuestión, conocida como Sigurat en las culturas sumeria y asiria, se caracteriza por ser pirámides escalonadas hechas de ladrillos, accesibles mediante rampas y coronadas por un templo en la cima. Estos sigurats servían como lugares de adoración al sol, la luna y las estrellas, y en algunos casos se utilizaban para realizar sacrificios. La descripción de Flavio Josefo sugiere que la Torre de Babel podría haber sido un sigurat, dadas sus proporciones de anchura y altura. Estos estudios bíblicos interpretan el sigurat como una representación de una montaña sagrada, un vínculo entre el cielo y la tierra, cumpliendo así con el propósito general de los templos. Sin embargo, el intento de alcanzar el cielo mediante la construcción de tal torre revela una comprensión errónea, ya que el verdadero monte de Dios no se halla en la tierra. Aunque el monte Moriah en Jerusalén es significativo en la tradición bíblica, el auténtico monte Sión se encuentra en el cielo, no en la tierra, subrayando la imposibilidad de que los esfuerzos humanos por sí solos puedan alcanzar la dimensión divina. Los estudios bíblicos nos muestran que las montañas y lugares elevados tenían una significación sagrada desde la antigüedad, siendo comunes incluso hasta nuestros días para la adoración en muchas religiones, incluyendo la práctica de construir altares en estos puntos altos. Esta tradición se refleja en diversos pasajes de la Biblia. Es posible que la Torre de Babel tuviese también una función astronómica como atalaya para la observación de los cuerpos celestes. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que, según las Escrituras, Satanás y sus ángeles habitan en los cielos, especialmente en lo que se refiere a los primeros y segundos cielos. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios la existencia de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, indicando una dimensión espiritual asociada a estos lugares. En la antigüedad, la astronomía, astrología, magia y religión estaban entrelazadas, prácticas todas ellas presentes en las culturas babilónica y caldea. Personajes bíblicos como Daniel fueron instruidos en estas disciplinas, evidenciando que Babilonia fue un centro de conocimiento y espiritualidad, considerada por algunos como el origen de todas las religiones. Respecto al tamaño de la Torre de Babel, hay mucha incertidumbre, aunque la literatura rabínica proporciona algunos relatos que incluyen detalles no encontrados en la Biblia, como una supuesta altura de 70 millas, estos datos son considerados altamente especulativos. No obstante, es probable que la torre alcanzara una altura considerable, dado que la intervención divina fue necesaria para detener su construcción. El relato bíblico describe cómo Dios descendió para observar la ciudad y la torre que los hombres edificaban, un uso antropomórfico que ilustra la omnisciencia y omnipresencia divinas, consciente de las intenciones humanas. Al compartir un solo idioma, los constructores de Babel no enfrentaban barreras de comunicación, facilitando la colaboración y la unificación de esfuerzos y conocimientos. Sin embargo, esta unión también representaba una amenaza para la diversidad y la independencia, llevando a una concentración de poder y ambición que desafiaba el mandato divino de dispersarse y poblar la tierra. La naturaleza caída y depravada de la humanidad, aún evidente tras el juicio del diluvio, manifestaba una continua rebelión contra Dios. Ante este nuevo acto de desobediencia, se hizo evidente que era necesario imponer una barrera, no solo física sino también lingüística, para evitar la unificación en rebeldía.
Esta decisión divina de confundir las lenguas y dispersar a los pueblos marca un punto crucial en la historia humana, subrayando la importancia de la diversidad y la multiplicidad como elementos esenciales para la coexistencia y el desarrollo humano. Dios, reconociendo la competencia y la unión de la humanidad en su proyecto de la Torre de Babel, decidió intervenir para prevenir las consecuencias de una humanidad completamente unificada en su oposición a Él. La medida divina no se hizo esperar. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este versículo sugiere una conversación dentro de la Trinidad, implicando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta decisión, mostrando un aspecto plural de Dios al enfrentar la rebelión humana. La confusión de lenguas impuesta por Dios hizo que los idiomas hablados por cada individuo se diferenciaran tanto que la cooperación y entendimiento entre ellos se tornaron imposibles. Esta desunión forzada llevó a la dispersión de la humanidad a través de toda la tierra, poniendo fin a la construcción de la ciudad. La denominación de este lugar como Babel refleja el acto divino de confundir el lenguaje de toda la tierra, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. La dispersión de los hombres por toda la tierra transformó radicalmente la dinámica humana. De estar unidos en rebelión, pasaron a ser grupos incapaces de comunicarse entre sí. La intervención divina, creando barreras idiomáticas, demostró ser una estrategia efectiva, ya que hasta el día de hoy, estas barreras lingüísticas separan a los pueblos mucho más que cualquier frontera física o accidente geográfico. Contrario a la creencia de que los idiomas se desarrollaron de manera gradual, este episodio bíblico enfatiza una transformación instantánea y divinamente inducida en la habilidad para hablar y entender diferentes lenguas. La construcción de la Torre de Babel fue interrumpida de manera abrupta cuando los constructores se vieron incapaces de comprenderse mutuamente, dispersándose en diferentes direcciones. Este acto milagroso no solo afectó la capacidad de hablar otros idiomas, sino también la habilidad de entenderlos, marcando un punto de inflexión en la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. La confusión de las lenguas en la Torre de Babel, desde una perspectiva divina, actuó como una bendición, guiando a la humanidad hacia los propósitos originales de Dios, aunque también representó un juicio sobre la tendencia humana a desviarse de Él. Esta división lingüística ha sido un obstáculo significativo para la humanidad, complicando la comunicación y la unidad entre diferentes pueblos a lo largo de la historia. Sin embargo, en la era moderna, avances tecnológicos como la radio, la televisión, las comunicaciones por satélite y el transporte aéreo han comenzado a derribar estas barreras, facilitando el intercambio cultural y la difusión de ideas. En contraste con la dispersión en Babel, el evento del Pentecostés, narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, presenta un movimiento divino de unificación a través del lenguaje. En ese día, el Evangelio fue proclamado en todos los idiomas de los pueblos reunidos, permitiendo que cada uno entendiera el mensaje en su propia lengua. Este acto representó la respuesta de Dios a la Torre de Babel, extendiendo su Evangelio y mensaje de salvación a todos los seres humanos en su propio idioma. La difusión de la Biblia en más idiomas que cualquier otro libro y su traducción a numerosos dialectos para llegar a diferentes pueblos y tribus subraya el Evangelio como un mensaje universal destinado a toda la humanidad. Este milagro de la predicación en múltiples idiomas durante el Pentecostés revela que Dios proporcionó una solución al desafío planteado en Babel, ofreciendo redención y esperanza a través de la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. La misión divina se manifiesta en la cruz, subrayando el amor y la gracia de Dios hacia todos los seres humanos, independientemente de las barreras lingüísticas o culturales. En cuanto a los aspectos históricos y arqueológicos, algunos eruditos han relacionado la Torre de Babel con el Sigurat de Etemenanki en Irak, un templo dedicado a la fundación del cielo y de la tierra. A pesar del interés de Alejandro Magno por reconstruir esta estructura, su muerte prematura dejó el proyecto inconcluso. La región de Babilonia ha sido asociada con prácticas de idolatría, adivinación y otras abominaciones a lo largo de la historia, marcando un contraste con los principios divinos de pureza y santidad. Este estudio bíblico enfatiza la importancia de entender los eventos de la Torre de Babel y el Pentecostés dentro del plan redentor de Dios para la humanidad, destacando cómo la intervención divina ha buscado restaurar la comunión entre Dios y los seres humanos, superando las divisiones impuestas por el pecado y la rebeldía. La promesa de salvación y unidad en Cristo trasciende todas las barreras, ofreciendo esperanza y redención a todos los rincones de la tierra.
Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy, agradeciendo a Dios por habernos dado esta oportunidad y a todos ustedes que hacen posible que nosotros sigamos creando y subiendo contenido que nos edifica a todos. Y recuerda que si este contenido ha sido de tu agrado, pero sobre todo de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Devoción, a que compartas con más personas que tú ames y creas que puedan necesitar este mensaje, y a que des me gusta y hagas tus comentarios para que YouTube vea que el video es bueno y lo recomiende a más personas. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video, Dios mediante.